Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 14 de mayo, felicidades a todas las madres en Honduras. Nuestra agenda para esta noche aquí en 3030 es la siguiente. ¿Cómo avanza el proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria, de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria? Ya se cumplió una semana con este proceso de socialización entre una comisión de dictamen nombrada en el Congreso Nacional y algunos sectores. Este proceso continúa esta semana. Se incluirán en este proceso de socialización, en este proceso de audiencias con otros sectores de la economía nacional, se incluirán estas observaciones de estos diferentes sectores en la propuesta final de esta ley antes de ser discutida en el Congreso Nacional. También esta semana pretende el Congreso Nacional darle un golpe a la libertad de expresión y de opinión. Vamos a hablar del éxito total que tuvo la Feria del Empleo patrocinada por Hoy Mismo y Radio Satélite, Televicentro, Emisoras Unidas, a través de Hoy Mismo y Radio Satélite, además del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Universidad Tecnológica de Honduras. Y por supuesto, cómo no podían faltar testimonios de tres madres que con tenacidad y sacrificio enfrentan la vida, los retos que les ha propuesto la vida y sacan adelante a sus hijos. No se pierdan estos testimonios más adelante aquí en el programa. Ya están ellas aquí en el estudio. ¿Las podemos presentar un momentito rápido? ¿Les parece? Muy bien. Bueno, quiero presentarles rapidito de izquierda a derecha en sus pantallas a Sheila Araceli López Amaya. Hola Sheila, bienvenida. Mucho gusto. Licenciada en enfermería, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos quiere decir de entrada esta noche aquí? Muchas gracias por haberme invitado al programa. Estoy muy agradecida y pues espero con éxito dar mi testimonio a la población. Bien, excelente, sin duda alguna que así será. Gracias Sheila. Jackie Cerrato es licenciada en pedagogía y es perito mercantil, es maestra en el Centro Básico Regino E. Molina en San Ignacio Francisco Morazán. Y ha venido con su hijo Víctor Sebastián. Bienvenida Jackie. Gracias licenciado, un placer estar aquí y qué bonito que nos den este espacio para poder contar nuestras historias y así servir, ¿verdad?, de referente para todas esas mamás que están viviendo circunstancias como las de nosotros. Muy bien, y que tienen que hacerle frente a la vida, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay un problema de alguna discapacidad de un hijo, muchas familias lo que hacen es esconderlo. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Lo saben ustedes? Sí. Ustedes han hecho todo lo contrario, salir adelante. Muy bien, ya vamos a tener esos testimonios. Y nos acompaña también Erika Espinal, que viene con su hija Julia, de 19 años. Tiene una circunstancia que más adelante la vamos a conocer. Ella es auxiliar de enfermería. Erika Espinal, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, gracias. Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que usted nos está brindando. Y como decían las otras madres, creo que vamos a servir de ejemplo para otras madres que están pasando este proceso. Y yo ya tengo algunos añitos y no me he rendido, ¿verdad? Muy bien. Estamos al pie de la bandera. Sí. Para atrás ni para agarrar impulsos. Así es. Y sin duda que van a ser tremendos testimonios y de mucha lección para miles de padres y madres con dificultades, con algunos problemas con sus hijos y que estoy seguro que van a aprender mucho esta noche. Sobre todo de cómo ustedes han logrado salir adelante a punta de sacrificio y tenacidad. Y claro, ayuda de Dios, de la familia y con actitud positiva ante la vida. ¿Les parece? Así es. Muy bien, más adelante aquí en el programa ya tendremos estos testimonios. No se lo pierdan, por favor. Antes, nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino. Muchas gracias, doctor Hugo Noé Pino, por acompañarnos esta noche aquí en el programa. El doctor Hugo Noé Pino es vicepresidente del Congreso Nacional y es el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. Doctor, es un gusto que nos acompañe esta noche aquí en 3030. Bienvenido. Buenas noches, Edgardo. Me da mucho gusto estar con usted en 3030 y aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las madres hondureñas en este día tan especial del calendario cívico hondureño. Un abrazo a mi madre en el cielo y una felicitación especial a mi esposa Vivian Bustamante, que es una excelente madre. Muy bien, muchas gracias, doctor, excelente. Bueno, doctor, han pasado ya creo que aproximadamente unas 11 o 12 gremiales o representación de diferentes sectores, el FOS del Colegio de Economistas, la Asociación de Instituciones Bancarias, el Partido Liberal,
también la Asociación de Municipios, Cámara de Comercio de Cortés, Cámara de Comercio de Tegucigalpa, las pequeñas y medianas industrias en Honduras, creo que son entre 11 y 12 instituciones que han pasado en este proceso de socialización en reunión con la comisión de dictamen que usted preside. ¿Cómo avanza este proceso, doctor? Sí, Edgardo, ha sido una labor muy intensa, muy productiva. Uno de los aspectos que me gustaría destacar en primer lugar, Edgardo, es que esta es una comisión multipartidaria de dictamen. Están todos los partidos políticos representados en la comisión. En segundo lugar, que hemos tenido la oportunidad de de dialogar con diferentes sectores, el sector académico, las ONGs que estudian el tema fiscal, la empresa privada, como usted mencionó, tanto a nivel de la IVA como también de la pequeña y mediana empresa, empresarios destacados de nuestro país, los partidos políticos, y yo considero que avanza en forma muy positiva. Tenemos esta próxima semana una jornada igualmente intensa con el sector privado, faltan 2 bancadas en el Congreso Nacional y adicionalmente con órganos regionales como el ICEFI y entidades privadas como la FENAC, la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca, Cámara de Comercio e Industrias de las Islas de la Bahía, en fin, con la Asociación Hondureña de Maquiladores. Tenemos una agenda muy fuerte esta semana para continuar en ese proceso de socialización. Doctor, luego de escuchar estos, creo que 11, 12 organizaciones esta semana que ha concluido, ¿considera usted que de lo que le han expuesto, de lo que le han presentado, de las propuestas, observaciones que le han hecho a esta propuesta de ley de justicia tributaria que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, consideraría usted que se van a incluir algunas de estas observaciones, algunas de estas recomendaciones o propuestas que han llevado más de alguno de estos sectores? En primer lugar, me gustaría destacar algo de estas audiencias, Edgardo, y es el hecho de que nos ha permitido realmente poder dialogar acerca de una gran cantidad de desinformación que se ha hecho alrededor del contenido de la ley. Esto en el sentido de que, para ponerle un par de ejemplos, que las exoneraciones se están eliminando de tajo, lo cual no es correcto. También de que van a haber despidos masivos. Se habló en un primer momento de 500,000, se sigue sosteniendo 100,000, 200,000, pero en ningún momento en el análisis que hemos hecho de la ley se encuentran estos elementos. Obviamente que hay otras consideraciones de carácter técnico y de preocupaciones, y le voy a poner también un ejemplo ahí, el caso específico de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, que considera de que el acceso de la información del Servicio de Administración de Renta debe de garantizarse la confidencialidad en el uso. Ya antes de llegar al Congreso, el Ejecutivo había establecido que se hará en base a un protocolo de común acuerdo en el cual se garantice la confidencialidad de la información y que nadie pueda estar preocupado que se va a filtrar a nivel público información confidencial de los ahorrantes. Entonces estamos encontrando puntos de vista diferentes también, pero al mismo tiempo contestando concretamente a su pregunta, Edgardo, sí, obviamente se van a incorporar todos aquellos elementos que vengan a fortalecer la ley. Muy bien. Doctor, por ejemplo, usted decía, bueno, esto no está planteado para que se genere una cantidad de despidos de 100,000, 500,000 una vez que entre en vigencia. Pero por otro lado, también alguna preocupación que he escuchado del sector privado es que Honduras, luego de aprobarse esta ley tal y como está, como se envió del Ejecutivo al Congreso Nacional, podría ser el país menos competitivo versus otros países. Ese es uno de los aspectos que la Comisión va a evaluar bastante cercano. Y es más, yo aprovecharía, Edgardo, para señalar que le pongan mucha atención
mañana a la audiencia que vamos a tener con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que por su naturaleza lleva el análisis de la política fiscal de toda la región. Entonces, en este sentido, ellos nos van a proporcionar información y explicaciones de cómo están los diferentes incentivos tributarios a nivel de la región y qué pasaría en el caso de que Honduras se aprobara el proyecto de ley que ha estado en discusión. Pero además de los insumos que nosotros obtengamos del ICEFI, también obviamente hay valoraciones que estamos recibiendo del sector privado que van a ser tomados en cuenta. Muy bien. O sea, usted puede decir esta noche, doctor Hugo Noé Pino, que lo que se recibió, la propuesta de ley de justicia tributaria que se recibió, una vez que pase por todas estas audiencias de esta semana que ha concluido, más esta que comienza hoy domingo, saldrá no solo con cosas nuevas, con adiciones, con alguna reforma, algunas inclusiones, pero que sobre todo será una propuesta de ley consensuada con todos estos sectores? Bueno, eso último es un poco complicado, Edgardo, en el siguiente sentido. Hemos escuchado sectores que consideran que las exoneraciones son competencia desleal para ellos, como por ejemplo el caso de los distribuidores de gasolina, que han señalado que la exoneración del impuesto sobre ventas a generadores de energía eléctrica ha creado un mercado negro dentro del país que los afecta a ellos. Hemos escuchado a empresarios como la expresidenta de el COEP, la doctora Juliette Handal, y al empresario Miguel Sabla, que señalan que hay muchas empresas dentro del país que no tienen exoneraciones y que pagan sus impuestos y que por lo tanto hay que valorar estos elementos. Pero adicionalmente a eso, Edgardo, también el proyecto original, que fue el que se presentó a comienzos de marzo de este año, ya lleva al Congreso Nacional 13 modificaciones, producto de la socialización del Ejecutivo. Y le voy a mencionar más o menos algunos ejemplos. En el proyecto original, los dos nuevos regímenes que se están planteando llevaban incentivos tributarios por 5 años y que posteriormente se extendían otros 5 años. Ahora, en el proyecto que llegó al Congreso, está 10 años de inicio y una extensión de 10 años adicionales. En el proyecto original se prohibía o no se establecía que el capital hondureño podía formar parte de las zonas francas, que es uno de los dos regímenes nuevos que se establecen. En el proyecto actual sí ya se permite que el capital hondureño. En la parte del secreto bancario, que desde mi punto de vista se ha mal llamado secreto bancario porque no es nada más que el acceso de la autoridad tributaria a la información del sistema financiero, se estableció ya en el nuevo articulado que se presentó al Congreso, que se va a establecer en base a un protocolo que va a ser realmente consensuado con el sistema financiero. Entonces, ha habido modificaciones y obviamente que en este caso también es bastante probable, eso lo va a determinar la comisión de dictamen, que otras cosas se puedan modificar que ayuden a fortalecer la ley. Y recuerde que el último elemento está, la comisión de dictamen presenta su dictamen al Pleno, pero al final quien decide sobre la aprobación de la ley es el Pleno en general. Sí. Se necesitan 65 votos, ¿verdad, doctor? Sí, y ahí, si me permite rápidamente, Edgardo, son 4 proyectos los que fueron presentados al Congreso Nacional. La Ley de Justicia Tributaria, una en donde Honduras fija una posición o se adhiere a un convenio internacional denominado MAC por sus siglas en inglés, de transparencia e intercambio fiscal, uno sobre el beneficiario final y el otro sobre reformas constitucionales. De estos, los 3 primeros requieren solamente 65 votos. Las reformas constitucionales sí requieren 86, o sea, mayoría calificada.
¿Los tienen los votos, doctor? Bueno, se ha estado trabajando, como se dice en béisbol, más bien hasta el último out del último inning, uno no sabe qué es lo que va a suceder, pero yo en lo personal soy optimista porque estas audiencias nos han permitido ir quitando, como desbrozando toda una cantidad de desinformación, y el caso de la Asociación Hondureña de Municipios, la Asociación de Municipios de Honduras, el día de ayer, por ejemplo, dio un respaldo muy fuerte a la aprobación de la ley en función de las explicaciones y el intercambio de más de 3 horas que tuvo con la comisión. ¿Cuándo esperan presentar el dictamen, esta comisión, para que sea discutido en el Congreso Nacional por los diputados? Bueno, va a depender en primer lugar de la dinámica de las audiencias de esta semana, y al finalizar la semana la comisión va a reunirse, valorar los diferentes aspectos, y de la discusión interna se va a determinar si estamos ya en capacidad de presentarla al Pleno o necesitamos un poco de tiempo más. Muy bien. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. A la orden, Edgardo, que esté bien. Gracias, igualmente. El doctor Hugo Noé Pino es el vicepresidente del Congreso Nacional. Vamos a un corte comercial en el noticiero, en el programa, pero cuando regresemos, en el desarrollo de nuestra agenda, rápidamente vamos a conversar con el jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Hay un par de cositas ahí importantes. Lo primero, si se pretendió o se pretende dar un golpe a la libertad de expresión y la libertad de opinión en el país. Ojo con eso, ya volvemos. Don Tomás Zambrano es el jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Abogado, buenas noches. Gracias por acompañarnos desde Nacaome Valle. Muy buenas noches, Edgardo. Desde aquí, desde Nacaome, terminando varias actividades, llegando de Aramecina, y saludar a todo el pueblo hondureño que sé que está en cadena, sintonía, a través de este programa 3030, y sobre todo queriendo conocer y saber qué es lo que está pasando en el Congreso y cuál es el desarrollo de estos temas de interés nacional y de preocupación, Edgardo, que hay en muchos sectores de la población preocupados, temerosos, con miedo y asustados de ver el rumbo que le está dando este gobierno lleno de odio radical y sin querer escuchar a los que pensamos diferente a libre. La bancada del Partido Nacional tiene cita con esta comisión de dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. Tiene audiencia el próximo martes, pasado mañana martes, de 2 a 4 de la tarde. Se reúne la bancada del Partido Nacional, usted estará ahí seguramente, en esta reunión con la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Qué es lo que la bancada del Partido Nacional le va a ir a decir a esa comisión de dictamen? Bueno, Edgardo, esta ley de injusticia tributaria, una ley que va a ocasionar pérdida de empleo masivo, una ley que estaría golpeando a los sectores productivos y a los sectores que generan empleo. Y es lastimoso escuchar desde el gobierno, desde la investidura de la presidencia de la República, estar en este tema de división de clases, con un discurso de dividir a los que generan empleo, a los ricos, con los pobres, que son la mayoría, por estos discursos ideológicos de odio. Y eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que nos preocupa, que por estos temas ideológicos van a perjudicar al pueblo hondureño, porque la ley, como ha estado redactada, es un modelo calcado de una ley que implementaron en Ecuador, y me imagino que Correa, las veces que ha venido al país, es para asesorarlos en estos temas. Y conociendo a Libre, Edgardo, conociendo cómo trabaja Libre bajo las instrucciones desde el presidente Zelaya, que es el hombre que manda en este país, no van a aceptar recomendaciones, no van a aceptar sugerencias, no van a aceptar cambios, y tienen instrucciones, estoy casi claro, de que tienen que aprobar la ley, los títeres de la directiva ilegal, tal y como se las enviaron. Y este tema de socialización únicamente es para agotar una instancia, pero ellos ya están planificando querer aprobar esta ley. Estamos hablando de entre el 20 de mayo a finales de mayo, porque hemos escuchado entre pasillos que es una ley que quieren llevar a China, la visita que estaría haciendo oficialmente Honduras hacia China. Hay varias preocupaciones y aquí es un espacio importante para desmentir. Han hablado del tema de las exoneraciones, de que han abusado y que se ocupa una nueva ley para revisar, y aquí lo tengo que decir, eso es falso. Con las leyes actuales en el país
se pueden revisar todas esas empresas que tienen beneficios de exoneraciones o incentivos fiscales. Y el que ha abusado, el que la ha utilizado mal, que se la cancelen. Y si tiene responsabilidad civil o penal, pues que le deduzcan la responsabilidad, porque es mentira que se ocupe una nueva ley para poderla revisar. Y hay un antecedente, 2020-2021, se revisaron las exoneraciones y se le suspendieron casi a 300 empresas. Actualmente creo que andan por las 2.400, 2.500 empresas que están con este beneficio. Primero que la revisen, que no utilicen esta nueva ley como espuma o como pantalla de humo para decir que se ocupa una nueva ley para revisar, que la revisen y el que ha abusado que la quiten, Ricardo. Aquí no estamos defendiendo al que ha abusado, claro, ni al empresario que la ha utilizado de una manera incorrecta. Perdón, esta semana usted está ahí en Nacaome, Valle, usted es diputado por Valle, pero se realizó una marcha en Choluteca en contra de esta ley de justicia tributaria, denunciando o cuestionando el hecho de que si se aprueba como está planteada en este momento, va a generar miles de empleos perdidos y que Honduras va a dejar de ser competitiva a nivel internacional. Es decir, va a atraer menos inversión, vamos a ser menos atractivos como país para que venga la inversión extranjera y que los locales sigan invirtiendo en Honduras. Esa marcha se realizó, fue una marcha realmente masiva, fue una marcha pacífica también. Sin embargo, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se condenó esa marcha y se ordenó investigar los sectores que financiaron, tanto empresariales como políticos, que estuvieron financiando o estuvieron detrás del financiamiento de esta marcha. Y 3, deducir responsabilidades a quienes participaron en esta marcha, en la organización de la marcha. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Fíjese que yo visito Choluteca todas las semanas. Ayer precisamente estuve en el Corpus y estuve en la ciudad de Choluteca y la gente está alarmada, están preocupados, porque lo que salió fue el pueblo, fue la gente que está en los diferentes sectores con un empleo. ¿Quiénes hablamos? Sector camaronero, el sector de la ocra, el sector de la caña, el sector del melón y varias zonas productivas de nuestros departamentos de Choluteca y Valle. Fue una marcha pacífica y eso hay que recalcarlo. La gente salió a manifestarse, que el gobierno tenga el cuidado de no aprobar una ley que les va a buscar perder los empleos que el gobierno no genera, los empleos que aquí estos sectores nos dan a miles y miles de familias, más de 100,000 familias que tienen empleados este tipo de sectores. Es lamentable escuchar que desde la presidencia y desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se quiera criminalizar, se quiera investigar y se quiera acusar al pueblo hondureño de la zona sur que salió a manifestarse. Eso nos deja evidenciado que este gobierno tiene doble moral. ¿Por qué no se manifestaron durante estas últimas semanas que estuvieron tomados centros de salud por los colectivos afines al gobierno, simpatizantes de Libre, que ahí sí perjudicaron a la gente? Ahí no les dieron el derecho y el acceso a la salud, no les daban atención médica, no les daban medicamentos. Y hemos visto manifestaciones violentas de Libre siendo oposición y de simpatizantes de Libre siendo gobierno. Y ahí la presidenta, ni el presidente Zelaya, que es el que manda, se han manifestado. Esto es lo que nos lleva a conclusión que este gobierno se ha desplomado como nunca antes visto en un proceso o en un periodo presidencial. Está desplomado, ha caído bajo, porque ellos van sin paracaídas. El gobierno de la familia Zelaya va sin paracaídas, va en caída libre. Y la gente en la zona sur sí está preocupada por este tema, por ese tipo de amenazas. Esperamos y esperar que la policía, la Secretaría de Seguridad, los cuerpos de investigación no se presten a este tipo de órdenes dictatoriales, porque solo una dictadura puede criminalizar una manifestación pacífica como la que sucedió aquí en Choluteca. ¿Y sabe qué es lo que decía aquí en Choluteca la gente ayer que anduve? Que este gobierno es la gran estafa contra el pueblo hondureño. ¿Y sabe por qué lo decía la gente ayer? Ayer me lo decían en el Corpus y Choluteca. Porque la gente, bajo el engaño, mentiras y discursos de odio, gente de todos los partidos nacionalistas, liberales, de Narral, independientes, votaron por la presidenta Xiomara. Ese fue el mandato 1.7. Pero es la gran estafa porque el que está gobernando, dice la gente aquí en el sur, es el presidente Zelaya.
Este gobierno se ha convertido en una gran estafa para el pueblo hondureño. Yo creo que es el momento del diálogo, Edgardo. Aquí la presidenta tiene que hablarle un diálogo a todos los sectores que pensamos distintos, políticos, gremiales, productivos, empresariales, porque solo dialogando, solo sentándonos en una mesa, solo escuchándonos, solo siendo tolerantes y poder construir las decisiones entre todos, es que vamos a sacar adelante este país. El jueves, amanecer, luego el viernes pasado, se intentó dar un zarpazo a la libertad de prensa y a la libertad de opinión. ¿Sí o no? Ahí en el Congreso. Claro, y quedó ratificado. Usted puede ver la agenda del Poder Legislativo que buscaban derogar un decreto con número 93-2021. ¿Qué es ese decreto? Porque la gente no entiende de números. Fue una reforma que hicimos el año 2021, solicitada, Edgardo, por ustedes como medios de comunicación, como periodistas, colegios de periodistas, comunicadores, sectores privados, gente que trabaja en el exterior, porque se hicieron reformas en diferentes temas. Uno era una preocupación de todo el sector periodístico que se había establecido en el Código Penal nuevo, los delitos a través de los medios de comunicación en el artículo 28 del Código Penal. Eso se derogó en el decreto 93-2021. Si se deroga ese decreto tal y como lo tiene planteado la directiva ilegal del Congreso con Libre, queda un vacío y quedan dudas y se podría malinterpretar de que queda vigente nuevamente ese artículo y que el gobierno podría estar amenazando al sector privado por la responsabilidad penal de las empresas y también a ustedes como medios de comunicación si no les parece algunos comentarios, algunas opiniones o alguna información que ustedes puedan vertir en los diferentes medios. Hay que tener mucho cuidado. Yo me acerqué a la directiva ilegal el jueves en la noche, no nos quisieron turnar el dictamen, no nos quisieron informar y fue casi hasta la 1 de la mañana un documento que nos han trasladado y que ya tenemos diferentes observaciones. Ojalá que escuchen, ojalá que entiendan que en el Congreso es con votos, no es a la fuerza, no es con patadas, no es con violencia y no es imponiendo lo que cree Libre porque no tiene mayoría y la oposición se tiene que hacer respetar en ese Congreso. ¿Es cierto que se pretende despenalizar la usurpación de tierras, las invasiones? Bueno, es que ese mismo decreto, Edgardo, mire, fue un trabajo de casi 2 años cuando se aprobó el Código Penal para reforma. Se aprobó el tema de reformar y establecer un procedimiento expedito en los temas de usurpación. Se mejoró el tema de la redacción y penas y agravantes en el delito de extorsión, en el delito de tráfico de drogas, en el delito de trata de personas, en el delito de desplazamiento forzoso, en el delito de lavado de activos. Entonces es una gama de varios delitos, Ricardo. No solo es 2, 3 temas, son como 15 temas, que es una reforma de muchos artículos y que así como la quieren aprobar podría quedar un vacío legal y se podría interpretar de que vuelven a entrar en vigencia y que podría servir como una herramienta para amenazar al periodista, amenazar al sector privado y a otros rubros también que invierten en el país. Y la última, también se pretende ahora que si hay alguna duda sobre los bienes lícitos o ilícitos de una persona, en la actualidad es la Fiscalía la que debe probarle a esa persona que adquirió sus bienes de forma ilícita. Pero al reformar esto, quedaría la obligación del propietario de demostrar la licitud de sus bienes. ¿Es así? Sí, esa fue la reforma del 2021. Había unas líneas en la definición del delito de lavado que establecía que lo que no tenga causa o justificación económica de lícita procedencia podría incurrir en delito de lavado, y con esa redacción o esa línea que tenía establecida desde el 2015, era el ciudadano al que se investigaba y se acusaba que tenía que ir a demostrar ante los tribunales cómo había obtenido esa casa, cómo había obtenido ese dinero, y no era el Ministerio Público que se encargaba de investigar y acreditar que efectivamente lo había obtenido de la comisión de un ilícito. Tiene mucho debate esa redacción y ahí, Edgardo, es bueno que pueda darle espacio a los expertos en derecho penal, constitucional, operadores de justicia para poder dejar claro si conviene o no conviene. Nosotros como bancada estamos analizando y si es una reforma bien planteada, que se lleve a cabo los consensos, que se establezca que no hay abusos
y que no quieren atropellar a un grupo de la población, la bancada del Partido Nacional está con la disposición de poder apoyar esta Porque esto reforma. podría ser aprovechado, me luce, no sé, usted es abogado, podría dar un poco de mejor luces sobre esto, que esto podría ser aprovechado porque cualquiera lo puede venir y lo acusa a usted y quita hasta la OAVI viene y le quitan las cosas, o un juzgado de privación de dominio le dice, mire usted, pues, mientras usted no demuestre, y después termina demostrando que en efecto los bienes usted los adquirió de manera ilícita y después la OAVI con el tiempo se los termina devolviendo, no sé en qué condiciones, ya hay serias denuncias de la OAVI actual, de cómo se manejó la OAVI, la oficina esta de administradora de bienes incautados, sobre las irregularidades que se cometieron en la oficina administradora de bienes incautados en el gobierno anterior. De cualquiera puede venir, lo acusa, sin investigar, sin probar de que sus bienes son ilícitos, y usted después va a los juzgados a tener que demostrar que son lícitos y una vez que los demuestra, se los devuelven a saber en qué condiciones y si es que los encuentran, ¿verdad? Mire, el problema es quién está en el gobierno, su carácter ideológico, cómo quiere utilizar estas herramientas legales para callar, silenciar a todo aquel que es opositor. Y no le hablo solo de nosotros los políticos, le hablo de ustedes de periodistas, le hablo de grupos gremiales, le hablo No, esto es en general, o sea, por la población en general, es decir. Esto es en general. Y después de escuchar, Edgar, la amenaza desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una manifestación pacífica, y después de ver desde el Congreso cómo quieren aprobar a matacaballo este tipo de leyes, no nos queda ninguna duda que son herramientas que quiere utilizar Libre para poder desarrollar sus planes ideológicos, políticos y querer establecer una verdadera dictadura de la familia Zelaya aquí en el país. Así hay que tener cuidado, tenemos que ser vigilantes, tenemos que señalar y alzar la voz de todos esos elementos, acciones o decisiones que quiere implementar Libre, que seamos conscientes que le va a afectar al pueblo hondureño. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Muchas gracias, Ricardo, y saludos a todo el pueblo hondureño que nos mira aquí a través de 3030. Gracias, es el abogado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, ¿está lista Sheila? ¿Sí está lista? Sí. Sí está lista. ¿Está lista Jackie? Así es. ¿Está lista Erika? Sí. Erika es auxiliar de enfermería, viene con su hija Julia. Sí. Jackie es maestra, es licenciada en pedagogía y es perito mercantil. Viene acompañada de su hijo Víctor Sebastián. Y Sheila Araceli López Amaya es madre de dos mellizas, Es correcto. de Aitana y Abigail. Así es. Que las tenemos ahí resguardadas un momentito porque están sumamente inquietas. Es Pero ya las van a correcto. conocer a ustedes, pero más que todo van a conocer la historia de estas tres mujeres excepcionales, madres excepcionales. Ya volvemos. Muy bien, aquí estamos con Sheila Araceli López Amaya y sus dos mellizas. Es correcto, tremendísimas. Preséntelas, por favor. Ok, a este extremo tengo a Aitana Samira y acá a Abigail Paulet. Muy bien. Está con Aitana, Samira y Abigail Paulet. Es correcto. Tienen 2 años y medio. 2 años y medio. Usted tiene 33 años de edad. Así es. Usted es licenciada en enfermería. Sí. Usted trabaja en el tórax. Actualmente trabajo en el tórax. ¿Y usted trabajaba en el tórax durante la pandemia? Así es, yo terminé mi servicio social en abril del 2019, cuando recién comenzaba la pandemia. Y usted estaba embarazada de estas mellizas cuando trabajaba en el tórax. Así es, a mí me llamaron después de haber terminado mi social porque empezaba lo de la pandemia y muchas personas tenían miedo en ese entonces de laborar. Me llamaron, yo expuse mi condición de embarazada y así me aceptaron. Así me aceptaron. O sea, usted no le llevó miedo al llamado. No, no le llevé miedo. Le di toda mi confianza a Dios y ahí necesitaba mucho el trabajo. Necesitaba el trabajo. Es correcto. ¿Y usted estaba en las salas COVID? Exactamente, entré directamente para el área COVID, aperturando COVID-9 en el tórax en ese entonces, que fue el primer hospital en recibir pacientes COVID. Posteriormente pasé a la sala de UCI COVID, denominada COVID-7 en el tórax, donde me encontré con pacientes totalmente graves, una UCI, donde vi la pandemia en su mejor apogeo.
¿Y usted está por acuerdo o por contrato? Actualmente por contrato denominado Fondo BID a través de GESalud, que ahora pertenece Fondo BID a lo que es la Secretaría de Salud. Y obviamente usted quiere su acuerdo. Exactamente, estuve en toda la pandemia, la viví de cerca, licenciado, y sí, créame que sufrí durante la pandemia. ¿Usted cuando estaba trabajando ahí embarazada en las salas COVID, en el tórax, usted se contagió de COVID? Es correcto, yo me contagié de COVID. El proceso fue difícil. Primeramente enfermó mi papá. Mi papá enfermó de un accidente cerebrovascular. Posterior a ello lo internamos en el seguro. Yo me encontraba laborando en el tórax, me trasladaba al seguro, entré en este ajetreo, por así decirlo, cuando de pronto, licenciado, comencé con síntomas COVID. Fiebre alta por 6 días. Decidí acudir a un triaje porque a mí me daba una alta sospecha. Me dijeron que era dengue. Pero en ese trayecto yo rompí fuente, mis bebés son prematuras. Yo entré a la cesárea, licenciado, con 40 de temperatura. Créame que no sé cómo salí yo de ahí. De ahí viene el caso de ellas, 32 semanas. Así nacieron ellas. Posterior al parto. Mellizas, ¿verdad? Mellizas. O sea, ¿cuánto tenían? 32 semanas. 32 semanas. Así es, licenciado. Posterior al ¿Y los parto. normales? Por lo menos 38, mínimo, para ellas que eran gemelas, sí, que tenía en diferentes bolsas y que de antemano sabía que no iba a poder tenerlas normal. Posterior a la cesárea de emergencia. ¿En algún momento se temió por su vida o la vida de las niñas? Siempre, porque tuve el riesgo de perderlas. Entré a esta cesárea, como le digo, con 40 de temperatura. Había roto fuente el viernes al mediodía. Ellas nacieron un sábado a las 5:55 en un estado muy delicado, muy delicado. Posterior al parto, licenciado, yo entré en UCI COVID de un solo. Yo salí del parto y de un solo a UCI COVID. Me compliqué de una manera exagerada. Saturaba 86 en un flujo de 100, flujo lo que llamamos nosotros la cantidad de oxígeno que yo tenía. Sí. Y aún así no mejoraba. No mejoraba. Y en medio de esa circunstancia, ¿su papá estaba en el Seguro Social o ya había salido? Mi papá continúa en el Seguro Social. ¿Y su papá tenía un accidente cerebrovascular? Es correcto. Salió de la crisis del accidente cerebrovascular, nos lo iban a dar de alta, pero se contagió de COVID. ¿Allá en el seguro? En el seguro. ¿Y se quedó en el seguro? Se quedó interno por COVID. Ya no era por el accidente cerebrovascular, era por COVID. Cuando yo... O sea, él entró por el accidente cerebrovascular y ahí se contagió de COVID. Es correcto, en el seguro. Ahí se contagió. ¿Y salió él de ahí? No, lamentablemente él falleció. Mientras yo cursaba mi recuperación en el hospital escuela, en el área del Domo, ya había salido de la UCI, un 25 de diciembre él falleció. Cuando a mí me dieron la noticia, licenciado, yo retrocedí en mi tratamiento. La parte más difícil que yo pude vivir, sentir que lo había perdido. A su vez, estaba interna mi mamá conmigo en el Domo, también con COVID. Estábamos juntas, internas. Y es doloroso, licenciado, ver esa noticia y no poder ir a su velatorio, perdón, no poder ir a su entierro porque no había velatorio. Sí. Y no poder estar con mi familia, con mis hermanas, que ellas estaban solas en este trayecto. Pero no solo perdió a su padre por COVID, en medio de que usted había dado a luz a sus niñas de forma prematura, tenían 32 semanas. Es correcto. Sino que también ellas nacieron. Así es. Lograron recuperarse las Estuvieron niñas, en incubadora. usted también. Gracias a Dios. Y luego murió su esposo. Murió mi esposo a los 6 meses, mis niñas quedaron de 6 meses. Él laboraba, nuestra condición era delicada, ellas fueron prematuras, las cangurié, no pude darles lactancia materna, que era lo que me hubiese gustado, siempre estuvieron con fórmula, entonces el gasto en nosotros siempre fue eminente y él pues salía a trabajar. ¿De qué trabajaba él? Él era técnico en reparación de celulares, técnico en reparación de celulares, y él salía a trabajar, atendía a gente, o sea, estaba en ese ambiente. ¿Él en algún momento se contagió? Él se contagió en su trabajo. ¿En su trabajo? Sí, él se contagió en su trabajo. Yo vi los primeros síntomas en él, pero él como un padre abnegado, responsable, me decía, no, estoy bien. Con alta fiebre se iba a trabajar, hasta que de repente desaturó, o sea, su saturación bajó y yo salí corriendo. Cabe mencionar, licenciado, que en ese entonces eran los cupos bien limitados en los hospitales. No había acceso, los triajes estaban llenos.
A pesar de que usted estaba en primera fila, ¿no podía conseguirle un cupo a él? Sí, lo logré. La doctora Maradiaga, que fue la directora del tórax en ese entonces, me acudí a ella angustiada. Yo, directora, tengo este problema, y ella me dijo, ahorita vamos a ver qué hacemos. Ella me ayudó mucho en esa parte. ¿Su esposo entró? Entró a COVID-5, incluso recibió la primera dosis de tratamiento que se le llamaba tocilizumab, que era para la desinflamación de los pulmones, y yo estaba contenta. Él llevaba una mejoría, decía yo, pues evidente, pero lamentablemente no. Ya cuando ingresó a UCI COVID, ya lo vi en alto flujo, ya me dijeron que sus pulmones no daban para más. Solo 7 días lo tuve interno. 7 días. ¿Y en 7 días murió? En 7 días él murió. ¿Qué edad tenía él? 35 años, licenciado. O sea que usted perdió en el COVID a su padre y a su esposo. Es correcto. Al padre de sus gemelitas. Al padre de mis de gemelas. Aitana y de Abigail. Así es. Difícil, licenciado. El mundo se torna gris cuando uno sufre tanto en tan poco tiempo. No siquiera me había repuesto de la muerte de mi padre cuando yo ya estaba perdiendo el papá de mis hijas. Yo le decía a mi mamá, qué difícil las pruebas. No entiendo por qué me toca vivirlo de esta manera. Y es desolador quedarse solo en ese proceso. Ya en la casa éramos las 2 viudas. Ya en la casa decíamos, ¿por qué nos pasa tanto y por COVID? O sea, ¿qué pasó? Cabe mencionar que hubo un tiempo, licenciado, que me sentí culpable. No sabía si lo había contagiado yo. No sabía si se había contagiado en el hospital, en el trabajo, perdón. Luego mis hijas estuvieron con COVID. Era obvio, estuvimos los 2 con COVID. Y gracias a Dios ellas salieron libres, no las tuve internas, pero sí fue todo esto muy difícil para nosotros, sobre todo para mí. Y ver ahora a sus niñas tan inquietas como son, y para arriba y para abajo, y esto y lo otro, ¿qué? Realmente me motiva. En todo momento, licenciado, en todo mi proceso de enfermedad, fueron ellas mi motor. Porque estuve con el doctor Bárcenas en la UCI, me hice amiga de todos los médicos ahí, me decían, licenciada, usted es la única que tiene buen pronóstico, échele ganas, sus hijas la están esperando. Eran tan bellos, me traían videos de ellas, yo no las podía ver, yo no me podía movilizar. Y me venían a enseñar cómo ellas iban en un proceso realmente bueno. Entonces, recuperándose. Al final sí, eso fue lo que me ayudó mucho. Y ahora que las veo así, corriendo y lindas ahora que y las todo, veo así, ¿sí? Sigo luchando por ellas. Sigo luchando por darles lo mejor y porque sigan creciendo sanas. De hecho, una de ellas está con sospecha de autismo y ahora ese es mi reto a enfrentar, se podría decir. Sí. A enfrentar. Gracias por acompañarnos esta noche, Sheira Araceli. Gracias. Las otras madres, ¿qué le quisieran preguntar? ¿Qué le quisieran decir? Jackie, Erika. No, Sheila, que le eche ganas. Yo de día vengo luchando y es algo que si usted afirma su vida con Dios, Así es. la batalla es fácil y algo bien importante que observo que su hermana la apoya. Ese es una herramienta importante, es una base que nosotros con eso lo fortalecemos. Cuando nosotros a veces queremos retroceder, ellos están ahí diciendo, no, sigue adelante por tus hijas. Así es. Adelante. Estoy de acuerdo. El amor de la familia es indispensable. Y le comentaba yo a Erika también, licenciado, que cuando Víctor comenzó, cuando lo diagnosticaron, ¿verdad? Con lo que él tiene, ¿verdad? Lo que él padece, era así como ellas. Y mi hijo, por ejemplo, yo viajaba a Tegucigalpa, porque yo vengo de una comunidad, y era en el trayecto llorar 3 horas y media. Me daba una pena a mí con el conductor, porque él lloraba desde que nos subíamos al bus hasta que llegábamos a la ciudad, desde que regresábamos de la ciudad hasta que llegábamos a mi pueblo. Y entonces yo tuve que trabajar de una forma exagerada con terapia. A lo mejor su hija va a requerir terapia. No soy especialista, pero según los rasgos que veo. El caso de Víctor es que él nació Su hijo sordo. tiene 7 años. Sí, 7 Perdón, años. las gemelitas tienen 2 años y medio ya, ¿verdad? 2 años y medio. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya van creciendo. Sí. Gracias a Dios. Poco a poco es un Qué bueno. proceso. Gracias, Todo es un gracias. Qué bueno, proceso. qué bueno, Gracias. qué bueno. Tienen 2 años, era importante tener ese dato, ¿verdad? Muy bien. En el caso de Víctor, ¿el diagnóstico de él cuando nació? Cuando nació no, porque existe una prueba que se debería de realizar en nuestro país y lamentablemente esto tengo que decirlo porque yo hablo por todas las mamás con niños sordos y conozco muchas. En nuestro país no existe una prueba que se llama tamizaje auditivo, que se le hace a todos los niños al nacer en diferentes países del mundo para saber si no son sordos.
Entonces, como lamentablemente no existe esa prueba, transcurrieron los meses y nosotros notábamos algunas diferencias en cuanto a nuestro otro hijo. Tengo un hijo mayor de 13 años. Pero yo como mamá no me caía el 20 como decimos comúnmente, y yo continué el desarrollándose. Cuando llegamos casi a los 2 años me dice mi esposo, tenés que volverle a decir al pediatra, algo le está pasando. Algo le está Porque pasando. ustedes le hablaban y él no Sí, reaccionaba. Él y yo hablábamos, mi esposo y yo le hablábamos, seguía un caballito, por ejemplo, porque vimos en una aldea, Víctor, 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 y no volteaba. Entonces mi esposo salía corriendo, André, que es el hermano mayor, salía corriendo, o yo, o la abuela, y salíamos corriendo a agarrarlo porque él no volteaba. Él no decía mamá, no Entonces, decía papá. Usted, al ver eso, ustedes, Sí. que no era normal. Fue una alerta más. Sí. Sí. Lo llevaron al médico, lo Sí, trajeron aquí a Tegucigalpa. sí, lo llevamos primero al pediatra, que es el especialista que lo revisaba él, y inmediatamente que él hace unas pruebas, nos manda directamente al audiólogo, que yo pensé es al otorrino. ¿Quién sabe que existe un audiólogo? Pocos, porque no todos conocemos mucho Claro. de salud. Entonces me voy al audiólogo, que es el licenciado Lucas Zelaya, me voy ahí a ese lugar que él tiene, una clínica, y me empieza a hacer un montón de preguntas. Me dice, Jacqueline, el 70% de papás que vienen aquí me dicen todo lo que usted me está diciendo. Es seguro que su hijo es sordo. Ahora lo que tenemos que hacer es una Momentito, prueba. entonces, Sí, Víctor nació sordo. nació sordo. No fue porque hay sorderas por alguna infección, hay sorderas por diferentes causas. Pero que lo el diagnóstico provocan. fue ese. Después ¿A qué edad le diagnosticaron eso? Justo cuando tenía 23 meses. Ya iba a 23 cumplir meses, 2 años. casi 2 años. Así es. Le dicen, su hijo, Víctor, es sordo. Es sordo. Y ahí comenzó, Una lucha constante, mi esposo... un momentito, una lucha Ok. constante. Ya volvemos con esa lucha constante. Ok. Jackie Cerrato tiene un niño de 13 años. Sí, Y luego está Víctor Sebastián, quien a los 2 meses, a los casi 2 años. 2 años, perdón, le diagnosticaron. Hipoacusia severa se llama él, que es sordera. ¿Cómo le cayó esa noticia? Yo en ese momento me quebré. Recuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi esposo. Él estaba trabajando, él trabaja con ganado, y igual los dos no pudimos hablar. Nos quedamos, yo en Tegucigalpa, él en la casa, ¿verdad? Cada uno viviendo ese dolor. Yo tuve que quedarme por diferentes cosas que había que hacer con él, estudios y demás. Sí. Y luego le dijeron que había una opción Había, de unos sí. audífonos. Los auxiliares Los auditivos auxiliares que le dicen auditivos, ellos, sí. sí. Empezó en ese momento, mi esposo resolvió, gracias a Dios, muy caros, los audífonos son bastante caros, pero importantes. Él debía comenzar ya ¿Cómo a usar. resolvieron, cómo lograron conseguir los recursos para comprar los aparatos? En ese momento, mi esposo tenía su ganado, tenía 2 vacas muy buenas, pobrecito, me acuerdo que no fue difícil para él porque él dijo, los bienes están para resolver los males. Inmediatamente ese mismo día vendió 2 ¿Repítame vacas. eso? Los bienes están para resolver los males, no te preocupes. Ese mismo día él vendió sus 2 vacas, que eran las mejores vacas que él tenía. Se deshizo de ellas y al siguiente día yo fui solo a recoger el dinero a mi pueblo y de regreso volví con mi hijo para que él pudiera comenzar a usar ya sus audífonos. A un mes de estar ya con sus audífonos, mi hijo ya decía papá. Entonces creo que para él fue muy valioso, que no fue un gasto para mi esposo, sino una inversión, el ver que ya decía papá. ¿Y qué dijo primero, papá o Papá, mamá? no, fue papá. Fue papá. Pero no, o sea, yo quiero que nuestros amables televidentes sepan, o sea, que no es, que fue un proceso rápido que él Sí. pudiera escuchar. No. De hecho, él ya tiene 7 años Tiene 7. y continúa con la dificultad Así para es, escuchar bien. así es. ¿En los 2 oídos o solo en uno? Es en ambos oídos. En ambos. Después siguió un proceso de terapia de lenguaje donde yo viajaba cada semana. Cuando habla de terapia de lenguaje, es Ir donde un especialista que me oriente a mí para hacer actividades que hagan que él logre hablar. Eso es terapia de lenguaje. Entonces yo trabajo en mi casa, vengo de la escuela porque yo trabajo en una escuela, soy ama de casa y a la vez soy terapeuta.
del lenguaje. Sí. Y por ejemplo, ¿hubo necesidad de hacer mensaje, de aprender mensajes de lenguaje de señas? Yo combinaba la seña para poderle explicar la palabra. Por ejemplo, Pepe en lengua de señas es así. Sí, Entonces sí. yo le decía Pepe y él me tenía que ver la cara. Ellos leen labios, él me miraba, hijo, Pepe. Peco. Pepe. Dete. Pepe. Y entonces así empezó él a hablar, ellos leen labios. Entonces mi hijo es considerado como hipoacúsico. En los sordos él es hipoacúsico. Hace alguna broma, lo siento. No, claro, déjelo, pues es natural, normal. Y así empezó. Y él se relacionaba, yo iba a cuando cumpleaños me invitaban porque todo eso era terapia para él. ¿En qué momento ustedes se percataron de que él estaba escuchando? Cuando empezamos la terapia, yo cantaba, yo bailaba, yo le hacía sonidos onomatopeicos, que son los sonidos de animales, los sonidos del ambiente, carro, moto, etcétera. ¿Cuál era el que más sonido le hacía a usted? El del perro, el guau guau. Sí. Luego la vaca con Sí. los animales que habían. Ajá. Tiene un perro que se llama Odi. Ah, Odi. Sí, entonces así empezó él a hacer los sonidos. Sí. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que él ya escuchaba o empezaba a escuchar algo? Desde allí, entonces como él tiene muchas habilidades, dice la terapeuta que lo trata, entonces desde ahí fue una explosión, empezó primero escuchando solo las voces de nosotros, Sí. después identificaba las voces de toda la gente de la comunidad, Sí. cualquiera le hablaba y él volteaba. Nos pusimos de acuerdo a decirle solo un nombre también, porque es así, con los niños sordos es así, un solo nombre para que él supiera que él se llama Víctor. Y así fue afianzando la identidad de que tiene una familia, etcétera. Y él escuchaba, por ejemplo, usted dice que lo llevaban a cumpleaños de amiguitos, de Sí, familiares, sí. etcétera. ¿Y él escuchaba la música? Sí, sí ¿Cómo, lo veía. cómo sabía? Sabíamos porque una vez en una reunión familiar el esposo de una tía puso la música y de repente él estaba en el carro afuera y empezó a bailar y todos comenzamos a lagrimear porque lo vimos bailando ahí. Estoy yendo, dice el señor, y él empezó a bailar. Y él nos volteaba a ver como, ¿qué les pasa? Están llorando. En su mundo, el normal. Están pues, llorando sí, y yo exacto. estoy bailando. Y yo estoy feliz. O sea, Claro. el mundo de él ha sido bello. La gente cree que hay que verlos como pobrecitos. No, ellos son un niño como otro. Mi hijo se relaciona con todo el mundo. Mi hijo sale, pasea, él juega, él hace bromas. Normal. Porque como yo le he permitido relacionarse y lo he dejado ser, yo también he tratado de que él sea independiente. Nos cuesta un poco porque los niños como ellos, pues, tienen algunas diferencias. No, ellos tienden a pensar que todo el mundo es bueno, por ejemplo. Claro, no ven claro, la malicia. claro. Un poco ¿Y diferente. él tiene los Sí. audífonos en ambos oídos? En el oído derecho, él solo usa audífono y luego logramos el implante coclear, que fue con ayuda de familia y amigos, ¿verdad? Gracias a Dios, una cirugía valorada en casi 800,000 lempiras. Wow. Pero para nosotros fue tan duro con mi esposo, y la familia en general, los amigos, que todos fueron nuestros cómplices, les Claro, digo yo, en mi claro. comunidad. Ahorita nos están viendo. ¿La comunidad es en? Urrutia, San Ignacio. Urrutia, San Ignacio. Sí. Sí, en el municipio de San Ignacio, aquí en Sí, Francisco Morazán. exactamente. Okay. Saludos a todos nuestros amables televidentes en Urrutia, en el municipio de San Ignacio, Y ahí aquí está. en el norte de Francisco Morazán. ¿no? Así es. Sí. Ahí está esa hermosa Usted pidió permiso cirugía. para faltar mañana. Sí, mi directora ya sabe. Gracias, profe, por... Ellos y también han hecho un gran trabajo en Pero la es una escuela. inspiración la que está, Sí. una lección de Así vida la es. que usted nos está ofreciendo, Así es. la licenciada también. Ya vamos Claro. a escuchar también Sí, el y ahí otro está. mensaje. Esto es, ¿verdad?, lo que hace que él logre escuchar mejor y entonces ahora él va a producir mejor las palabras. Y es lo que ha logrado también ese implante, que él ahora lea, que es algo muy difícil en un niño sordo. Entonces él ya lee, tiene una maestra magnífica también que lo ha incluido de forma Víctor. espectacular. Chócale, Víctor. Choca. Decí hola. Hola. Sí. Hola, hola. 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 Eso, muy bien. Corazón. ¿Ah? Corazón. Lo hace así. Ajá. Ah, al revés. Muy bien. Yo. Corazón. Corazón. Muy bien. Ahora corazón. Víctor con su mamá. Con su mamá. Dale. Eso. Muy bien, excelente. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. La profesora Cerrato, es la profesora Jackie Cerrato, con su hijo Víctor.
¿Víctor va a una escuela normal? Sí. Por esa razón el implante, porque era la única escuela en mi comunidad, solo hay un centro básico en el que yo trabajo y él es alumno de la misma. No podía, necesitaba el implante por esa razón. ¿Y qué tal los maestros, los compañeritos? Todo bien, entre compañeros se cuidan más bien. Hace un tiempo un compañerito le zafó su procesador, se llama. Entonces salió corriendo un compañerito y le dijo a la profe, era la hora de recreo, profe, le zafaron el aparato a Víctor. Y salió corriendo la maestra lo cuida. Ella sabe que hay ejercicios incluso que él no los puede realizar. Claro. ¿Y siempre usa gorra? No, en la escuela solo que lo traje como a él le gusta vestirse, pero en la escuela es así. Su look es este y luego esto es para que si se le zafa, como él está pequeño, que no se le caiga porque puede dañar algo. Es como un sujetador ahí. Exacto, un sujetador a la ropa, exactamente. ¿Y este aparato, me dijo, se llama? Este se llama implante coclear. La parte externa se llama procesador, que es el que lleva la información hacia adentro. ¿Y cuánto tiempo lo deberá usar él? Toda la vida. Esto es para toda la vida, no hay una cirugía que cure la sordera. Esta cirugía es un aparatito que hace las veces de la cóclea, va dentro de la cóclea y lo que permite es escuchar como nosotros, que él ya escucha un 70%, casi como nosotros. Los médicos están sorprendidos con su caso. ¿Qué pasó, Víctor? Está enseñando los videos de nuestra gente allá viendo. ¿Qué video este? La gente viéndonos desde Urrutia. Que nos están viendo, sí, Víctor. Mira cómo te están viendo tus compañeritos. Así es. Sí. Mis compañeros de trabajo igual. Lourdes. Es una cadena porque la mayor parte de la comunidad conoce nuestra historia. Nos acompañaron con fiestas donde recaudamos fondos, 37,000, 20,000, amigos de mi esposo desde Estados Unidos recaudando. Fue una cosa, en mes y medio recaudamos como 400,000 lempiras. Usted me dijo en alguna ocasión, yo recuerdo frases que en todo este proceso de lucha con Víctor, otra. Sí. Muy bien. ¿Este de quién es? Es una mamá. De una mamá. Es una mamá de un grado, se llama Nanda, es la mamá de un niño de 9º grado, que es alumno mío, familia mía sí, también. Ahí estamos, mira, Víctor. Qué bien que te ves, qué guapo. Sintonía total allá, ¿verdad? Así es, en San Ignacio. sí. Muy bien, saludos a nuestros amables televidentes. Muy unidos con nuestra causa, la verdad, incluso. Por supuesto que sí. El alcalde. Muy bien, bueno, las frases... Son dos. Cuando yo viajaba a la terapia los fines de semana, yo siempre pasaba por un comedor. Víctor estaba pequeño y yo lo chineaba aún. Y había una pastora que es la dueña del restaurante que siempre oraba por mí. Y me decía, y yo me lo creí, Dios le da hijos especiales a madres especiales. Entonces eso me pegaba a mí en el corazón y cada vez que yo iba a comer me daba una palabra en su oración que yo me daba fuerzas para seguir adelante porque a veces no eran funcionales las terapias. Yo venía desde un pueblo con él dormido. Complicado, ¿verdad? Bastante. Entonces creo que eso ayuda. Y la otra frase es de la ingeniera que trabaja en la clínica donde hicimos lo del implante. Y me dijo, Jackie, su hijo va a llegar hasta donde usted quiera que llegue. Y yo entendí que la responsabilidad de una madre, tengamos hijos con alguna discapacidad o no, depende de nosotros empujar a nuestros hijos desde que son pequeños hasta el futuro, hasta que ellos sean independientes totalmente. Muy bien, y así va a ser. Así va a ser en nombre de Dios. Así es, así es. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir las otras madres? Sheila, Erika. Me parece interesante, déjeme decirle que la admiro. Gracias. Yo vengo empezando, Claro. 2 añitos, y pues la entiendo en la parte de traer uno a su hijo en brazos, que comienzan a gritar, que comienzan a llorar. Casualmente ayer me encontraba en el mall, una de ellas me hizo un espectáculo y uno se siente mal a veces con la gente de alrededor. Da como vergüenza. Porque no es que uno no pueda controlar, cuesta. Entonces la admiro. Y puede ser también que como están en esos ambientes llenos de gente, ellos se hacen, exacto, es un berrinche que tiene una razón de ser. Están estresados. Y uno no lo entiende como mamá hasta que ya empieza a estudiar. Yo incluso saqué diplomados para entender un poco más. Yo aprendí hasta lengua de señas, porque yo me involucré de una manera para poder entender la situación de mi hijo, la condición y poderlo ayudar. Muy bien. Así es. Estamos ahora, perdón, ¿te quería decir algo? Sí, realmente es una madre admirable, ¿verdad? Porque mi caso es muy diferente. Sí me ha tocado, pero no a ese
Usted la pueden ver. Sí. Es Bueno, una niña. normal, Exacto. muy bien. Así Y es. bien linda también. Gracias. Julia, mucho gusto, Julia, bienvenida a 3030. Gracias. Usted se llama Julia Espinal Sí. y tiene 19 años de Sí. edad. Muy bien. Y es muy bonita. ¿A quién se parece usted? A mi madre. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué Día de las Madres le dice eso? Bueno, háblanos de Julia, por favor. Bueno, Julia es una niña de 19 años, tiene coeficiente intelectual bajo, algo que me lo diagnosticaron cuando ella entró a primer grado, que le agradezco inmensamente a la profesora Lisette Calix, de la guía técnica número 10 de Danlí. Porque ella habló con, yo trabajando, ¿verdad? También estaba con lo de enfermería, porque eso es algo bien difícil para nosotros, ese rubro. Le dijo a mi sobrina, porque yo he tenido el apoyo de mi familia al 100, desde el más pequeño hasta el más grande. No me quejo de ellos, de familia, de amigos. ¿Y el todo. diagnóstico para Julita fue? ¿Para A Julia? los 7 años, coeficiente intelectual. Cuando ella Bajo. exacto, de un 36, la O que era redonda, usted se le escribía, al día siguiente ya no lo recordaba. Por ejemplo, si ella tiene 19 años, un coeficiente intelectual bajo podría hacer que Julia tenga una madurez de una niña de 10, 12 años, Así es, sí. más o menos. Sí, en el transcurso uno de lo largo del camino conoce personas especiales. Claro. Cuando bueno, a mí la maestra me dice eso, tuve que emigrar de Danlí hacia acá, optando yo por una plaza de trabajo como enfermería, porque venía saliendo de servicio social. Me vengo hacia acá, Tegucigalpa, me encuentro unas personas muy especiales, también extranjeras. Cuando yo les platico sobre el caso de mi hija, ellos me dicen, te vamos a apoyar. Bueno, entonces le hicimos todos los estudios. El estudio se lo hice aquí en el hospital infantil y ahí fue donde me le dijeron que tenía coeficiente intelectual bajo porque me mandaron a psicólogos, no tiene ningún síndrome. Y por ejemplo, ella está en qué Ella pasó un proceso Sí. en el Instituto Juana Leclerc, Juana que Leclerc. es una muy buena escuela con maestras muy capacitadas para atender niños Sí, con absolutamente. diferentes ¿Y ahorita capacidades en qué especiales. grado está? Está en octavo. Octavo. Octavo grado. Sí. ¿Octavo es primaria todavía? Exacto. Sí, está en primaria. Sí, O sea, todavía es una forma parte niña, del tercer Julia tiene ciclo. 19 años, tiene un coeficiente intelectual, una madurez de una niña de 10, 12 años y está en octavo grado. Así es. Correcto. Muy bien. Pero su comportamiento es absolutamente Su normal. comportamiento ¿sí? es normal. Algo que también les escuchaba a las compañeras, que ellos no entienden, y siempre me lo ha dicho el neurólogo, el concepto de la maldad. Ellos son unos niños inocentes con Es una algo común dulzura. en todas las discapacidades. Sí, la mayoría. ellos tienen una dulzura en su corazón que todas las Sí. personas para ellos son buenas personas. Son buenas. Entonces uno siempre tiende a atenderlos como en una cajita de A cristal, a protegerlos. protegerlos. A sobreprotegerlos. Ajá, sobreprotegerlos. Y algo con ella que nosotros hicimos así, al sentirlos involucrados, que ella teníamos que protegerla, nosotros demasiado la protegimos. Cuando ella ya entró a la escuela, ya de 8 años, entró en el 2013. En el 2013 a la Juana Leclerc, ahí fue donde ellos ya me empezaron, ya iba yo con más psicólogos, porque ahí hay psicólogos, hay terapistas de lenguaje, iba al foniatra también, lo que decía ella, porque tenía problemas de lenguaje, y ahora ya es una chachalaca que hay que callar, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy Sí. bien, muy bien. ¿Y tiene alguna habilidad, alguna destreza para alguna actividad en particular? Por ahorita es sobreprotectora. Tiene su hermanita de 3 años y medio. Tiene su hermanita de 3 años y Sí. medio que ya se nos durmió, por ahí estaba. Muy bien, y ella la cuida. Ay, sí, es sobreprotectora, que ella le quiere hacer todo. ¿Y cuándo? Aquí es terrible. Usted me conversábamos hace unos Sí. minutos y me decía, muchas veces nosotros como padres ponemos barreras. Así es. Eso es otra cosa también que quiero decirle a las madres de familia que se encuentran en esta situación, que dejemos nuestros hijos, que ellos tomen sus alas. Algo que me dijo la profe Nusli de la Juana Leclerc, cuando ella me la estaba
nosotros llamamos inclusión. Cuando van de una escuela especial a una escuela regular o colegio regular, se llama inclusión. Yo tenía el temor del bullying, a que se burlaran de ella porque ya grande, que porque estás en esta escuela, no pasas de grado, cosas así. Entonces uno como madre se pone esas barreras. Pero realmente Pero es normal, ¿verdad? O sea, el temor de que a su hijo se vayan a meter con su hijo y se vayan a burlar de su hijo, se vayan a reír de su hija, o sea, es normal. En ese caso, estimada Erika, yo que soy maestra, en las escuelas lo que se hace es que primero se trabaja con los compañeritos antes de que ella llegue. Sí. La maestra debe para irlo preparando, ¿verdad? exacto, para ir preparando de que va a venir una compañera, se les orienta. E igual los maestros en conjunto con la administradora, que en este caso es la directora. Pero al usted romper esas barreras, no sobreprotegerla tanto, como bien le recomendaron, al final cuando llegó a la escuela... No, fue un éxito total. Ella lleva un índice de 97%. Qué bueno. Pero hubo bullying, No. Está en el Instituto IEA. Y es una institución que apoya tanto maestros como están muy bien calificados. Muy bien. Tiene una atención por parte de sus compañeros igual, que más bien ella es un ejemplo para niños, entre comillas, normales, como decimos, porque es bien aplicada. También tengo el apoyo en mi casa, que con sus tareas, ella toda la semana, aunque a veces ellos tienen sus altas y sus bajas, a veces no quieren ni ver esos cuadernos, que porque le ponen tareas. Son algo rebeldes, a mí me pasa también. Sí, son un poco de rebeldes. Sí. ¿Le gusta estudiar? Sí. Sí, le gusta estudiar, muy bien. Me gusta aprender. Le gusta aprender. ¿Y le gusta hacer tareas? Sí. Sí, muy bien. ¿Y le gusta la música? Sí. Sí, ¿qué música le gusta? De Dios. La música cristiana. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna que le guste? ¿Cuál es la que más le gusta? ¿Se acuerda cuál es la canción que más le gusta? ¿Cuál es? ¿Van a la iglesia? Solo vamos a la si no hay iglesia. desierto. ¿Cómo dice? ¿Cuál es? Sin gloria no hay desierto. Sin gloria no hay desierto. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Cántala. Cántela. Si no hay gloria, si no hay desierto, que has tenido que llorar, aunque ha sido... Es un valle de sombras y realmente Creo que es un cantante proceso. hondureño. Ajá, un Es cantante un proceso. hondureño. Me parece que sí. Ahí está el fondo. ¿Esa es? ¿Esa es la que Me está parece que al es fondo? hondureño. Súbale. Sí. Muy bonita la letra. Vamos a ver, cántela. Que está en la introducción, en la parte de Está en la ¿O está en la introducción? creo. O es el karaoke. ¿O Le pusieron karaoke. No, póngamela mejor con el Con la cantante. voz de él para que Sí, nos con la voz de él motive. para que se para anime. que no se nos olvide. Sí, para animarla más bien. Sí, por ratos ella se bloquea. Ay. Ahí está, ahora sí. Sí, ahí. Atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ay, estoy, te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro. Y yo, llorando en soledad, llorando en soledad, en tu vivir. Es el coro. Hijos especiales para madres especiales. Felicidades en el Día de la Madre. Muchas gracias. Para madres especiales. Muchas gracias. De parte de 30-30. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Felicidades, Gracias. felicidades. Muchas Felicidades, gracias. gracias por su gran ejemplo, por su gran mensaje de hoy. Felicidades, gracias, Julita. Gracias. ¿Te siguen mandando fotos, Víctor? ¿Sí? Es que le gusta grabar a él también. Vamos a tomar una selfie. 1, 2 y 3. Y se la vamos a mandar a tus compañeritos. ¿Oíste? ¿Listo? Eso. Corazón. Corazón. Dale, Quiero ver el ese el corazón, papi. Eso, muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor, para las madres que nos han acompañado hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Sheila Araceli López Amaya, madre de las gemelitas.
Aitana y Abigail. Muchas gracias a la maestra Jackie Cerrato, madre de Víctor Savillón. Y muchas gracias también a la auxiliar de enfermería Erika Espinal, madre de Julia Espinal, esta niña de 19 años que nos ha cantado tan bonito esa canción que se llama El Valle de las Lágrimas. El Valle de las Lágrimas. Así se llama, ¿verdad? El Valle de las Lágrimas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar el programa les vamos a compartir una hermosísima experiencia que tuvimos el viernes en San Pedro Sula. Fue un total éxito la Feria del Empleo. Más de 1.200 jóvenes, en su mayoría, hombres y mujeres, adultos también, obtuvieron su empleo. Así, llegaron solo con su hoja de vida, algunos ni siquiera llevaban la hoja de vida, pero se les logró imprimir ahí, se les asesoró cómo hacerla y tuvieron la gran ventaja de que no tenían que andar del timbo al tambo buscando la empresa, gastando pasajes de bus, de taxi o combustible si tenían su automóvil y dejando su hoja de vida en alguna recepción o en algún lugar. Se vieron en una primera entrevista con el personal de recursos humanos, los que reclutan al personal nuevo, a los colaboradores nuevos de las empresas. Y más de 1.200 personas obtuvieron su empleo. Aquí está el reportaje. De diferentes puntos del Valle de Sula, incluyendo departamentos aledaños como Santa Bárbara, llegaron con sus hojas de vida en mano. Cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que no perdieron la oportunidad ni la fe para encontrar un trabajo. Nos dan la oportunidad de buscar en varias opciones y como hay varias empresas, uno mete currículos en cada empresa. Entonces hay más posibilidades para nosotros los jóvenes que nos queremos superar de tratar de buscar un mejor trabajo y también nos ahorran de ir al centro, por ejemplo, estar buscando en empresa en empresa. Venimos con toda la fe de conseguir un trabajo. Tengo mucho tiempo a estar buscando trabajo y nada, solo me dicen, me van a llamar. Esto motiva bastante porque últimamente la situación ha estado algo complicada, pero con esta feria pues tenemos alguna esperanza. La verdad pues este sería mi primer empleo y estamos a la espera de... Pues mire que me di cuenta hoy mismo. Hoy mismo me di cuenta, estaba en la terminal porque yo vivo en Villanueva y venía con mi bebé y miré en una pantalla ahí que estaba la feria de empleo. Entonces digo, bueno, esta es la oportunidad porque desde la semana pasada ando buscando empleo. Entonces ya pregunté cómo llegar y entonces ya ahorita acabo de ver que hay bastantes propuestas de empresas. Entonces aquí estamos. Esta feria de empleo devuelve la esperanza a los ciudadanos que acudieron en masa en busca de un trabajo. Desde la academia, el llamado es a la generación de más oportunidades. Este es un ejemplo de la unión que deberíamos de tener los hondureños. Emisoras Unidas, COEP y nosotros como anfitriones colaborando en esta actividad de desarrollo, esta actividad que tanto necesita el país, que es la creación de fuentes de trabajo y la oportunidad de trabajo que tienen muchos hondureños para evitar tener que salir a Estados Unidos. En vez de andar perdiendo el tiempo en manifestaciones, en política y demás, estamos dedicados en lo que este país necesita, darle trabajo a las personas. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP aseguró que los empresarios están dispuestos a seguir aportando al desarrollo del país. Esta es la manifestación más genuina del pueblo hondureño. El pueblo hondureño hoy dice, quiero trabajo y quiero trabajo en el sector privado, quiero un trabajo formal. Ese es el mensaje de hoy. Estamos aquí para ofrecerle oportunidades a todas estas personas. Hay personas aquí que han viajado desde las 2 de la mañana para estar aquí y agradecer a las más de 60 empresas que se hicieron presentes hoy aquí para entrevistar a todos los ciudadanos y ofrecer oportunidades de trabajo. Así que el mensaje es, estamos para dar trabajo. Por favor, déjennos trabajar.
la Gran Feria de Empleo será una actividad que se realizará en diferentes ciudades del país porque Honduras necesita del apoyo de todos. Vamos a estar haciendo este tipo de actividades no solo aquí en el norte del país, en San Pedro Sula, sino que en diferentes ciudades del país, porque aquí queda evidenciado una vez más que uno de los principales, sino que el principal problema en Honduras es el desempleo. Y la cantidad de personas que están aquí, jóvenes, hombres, damas, jóvenes, adultos mayores, adultos de diferentes edades, he visto entrar aquí a este precioso auditorio, por cierto, don Roger, muchas gracias. Es una muestra que el desempleo es un problema que debe ser abordado de la manera como está siendo tratado aquí. Unidos, empresa privada, USAID, Banco Centroamericano, Televicentro y UTH, que nos permite sus instalaciones para poder desarrollar esta primera gran feria del empleo. Televicentro y Emisoras Unidas, como empresas socialmente responsables, estuvieron presentes en la Gran Feria de Empleo. En conjunto con la UTH, que nos ha abierto sus puertas el día de hoy, el COEP, siempre preocupado pues por buscar estas oportunidades para los hondureños, y también queremos dar gracias especiales al Banco Centroamericano de Integración Económica y a 2 proyectos de USAID que también dicen presente. Esta es una muestra de que instituciones unidas podemos hacer grandes cosas por Honduras. Y aquí estamos, esperando que todas las personas que vienen con su hoja de vida hoy salgan de aquí con un empleo. El alcalde de San Pedro Sula también se sumó al esfuerzo realizado para dar respuesta a un clamor de la población. Apoyando esta feria de empleo, consideramos que es una brillante iniciativa y esto es lo que denota la ciudad de San Pedro Sula, necesidad de empleos. Por eso es que nosotros estamos a favor de la generación de empleo a través de la educación técnica también con nuestros colegios, y les damos la bienvenida a San Pedro Sula, ciudad de emprendedores, donde realmente cada día avanzamos más. Exitosa, así fue la primera gran feria de empleo que llenó de esperanza a cientos de hondureños que necesitan de una oportunidad laboral en Honduras. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por su atención. En nombre de estas 3 maravillosas madres, de Víctor y de Julia, les agradecemos el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.